Cuando llegué esa noche del domingo con la nariz rota y el ojo morado, todos se quedaron mirándome en silencio. El tenedor de mi hija Bárbara cayó sobre el plato haciendo un ruido metálico que resonó en todo el comedor. Mi hermano Alonso dejó de masticar. Mi nieto Gael abrió los ojos como platos. Pero fue mi hija quien rompió ese silencio pesado. Se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo. Mi marido le dio una lección. Ahora aprende a respetarnos, dijo entre carcajadas, señalándome con el dedo como si yo fuera un niño castigado. Mauricio, mi yerno, se acomodó la corbata con una sonrisa torcida. Enderezó los hombros con orgullo. Con ese orgullo enfermo de quien cree que golpear a un hombre de 68 años lo hace fuerte. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. Mi hermano Alonso se levantó de la silla tan rápido que ésta casi se cae. Se acercó a Mauricio con los puños cerrados y le dijo algo al oído que hizo que la sonrisa del cobarde se borrara por un segundo. Pero yo solo podía mirar a Bárbara. Solo podía mirar a mi hija riéndose de mí mientras la sangre seca tiraba de la piel de mi nariz. Ese día perdí a mi hija, pero también me encontré a mí mismo. ¿Alguna vez alguien que amas te ha traicionado tan profundamente que sentiste que ya no lo conocías? Cuéntame en los comentarios porque necesito saber que no estoy solo en esto. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Déjame contarte cómo un hombre de 68 años que lo dio todo por su familia terminó sentado en esa mesa con la cara destrozada y el corazón aún más roto. Porque esto no empezó esa noche. Esto empezó hace 3 años, cuando mi esposa Marta murió y el mundo se volvió gris. Marta era mi luz. Era la razón por la que me levantaba cada mañana. Durante 42 años compartimos todo, las risas, las lágrimas, los sueños, los miedos. Cuando ella cerró los ojos por última vez en esa cama de hospital, yo sentí que una parte de mí moría con ella. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. La casa olía a su perfume. Sus cosas seguían en el armario. Su taza de café aún estaba en la cocina. Cada rincón me gritaba su ausencia. Pero tenía que seguir. Tenía que ser fuerte por Bárbara, por mi nieto Gael. Ellos eran lo único que me quedaba de Marta. Ellos eran mi razón para no rendirme. Bárbara venía a visitarme cada semana. Traía a Gael, que entonces tenía 6 años, y el niño llenaba la casa de risas otra vez. Me abrazaba con esos bracitos pequeños y me decía, abuelo, te quiero mucho. Y yo sentía que valía la pena respirar un día más. Mauricio también venía, pero siempre con prisa. Siempre mirando el reloj. Siempre con esa sonrisa perfecta que ahora sé que era falsa. Un día Bárbara llegó seria. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y tomó mis manos. Papá, me dijo con voz suave, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. Pensé que estaba enferma. Pensé que algo malo le pasaba a Gael. Pero no. Era diferente. Mauricio y yo queremos comprar una casa más grande, me explicó. Una casa donde podamos vivir todos juntos. Tú, nosotros y Gael. Una casa donde seas parte de nuestra familia de verdad, no solo un visitante los domingos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. Mi hija me estaba ofreciendo un hogar. Me estaba ofreciendo no estar solo nunca más. Pero papá, continuó, mirándome con esos ojos que heredó de su madre, necesitamos ayuda con el enganche. La casa cuesta $350,000. Nosotros tenemos ahorrados 100,000, pero necesitamos otros 100,000 para el enganche. Si tú pudieras ayudarnos con eso, la casa sería de todos. Tu cuarto, tu espacio, tu hogar. No lo pensé 2 veces. Esta casa donde vivía con Marta estaba pagada. Era pequeña pero mía. Valía exactamente $120,000 según el tasador. Al día siguiente llamé al agente inmobiliario. En 2 meses la vendí. Cada rincón que dejaba atrás me dolía. El jardín donde Marta plantaba rosas. La sala donde Bárbara dio sus primeros pasos. La cocina donde celebramos tantos cumpleaños. Pero lo hice con el corazón lleno de esperanza. Lo hice pensando que tendría una nueva familia. Que no estaría solo. Que Gael crecería conmigo cerca. Que vería a mi nieto convertirse en hombre. Cuando firmé los papeles de la venta, lloré. Pero eran lágrimas mezcladas, mitad tristeza, mitad ilusión. Le di a Bárbara $100,000 en efectivo. Me quedé con 20,000 para mis gastos. Gracias papá, me dijo abrazándome fuerte. No te arrepentirás.
Vamos a ser tan felices juntos. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? La casa nueva era hermosa. 3 pisos, jardín amplio, 5 habitaciones. Estaba en un barrio tranquilo lleno de árboles. Mi cuarto estaba en el primer piso, grande, con baño propio y vista al jardín. Bárbara lo decoró con algunas cosas de mi antigua casa. Puso fotos de Marta en las paredes. Compró sábanas nuevas de color beige. Aquí serás feliz, papá me prometió. Los primeros meses fueron como un sueño. Desayunábamos todos juntos. Yo llevaba a Gael a la escuela algunas mañanas. Ayudaba con las compras. Cocinaba mis recetas favoritas los fines de semana. Me sentía útil. Me sentía vivo otra vez. Mauricio trabajaba en una empresa de tecnología. Siempre vestía trajes elegantes y hablaba de negocios que yo no entendía. Pero era educado conmigo. Me preguntaba cómo había dormido. Me daba las gracias cuando yo cocinaba. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Porque las grietas empezaron a aparecer lentamente. Tan lentamente que al principio no las vi. O no quise verlas. Un día Mauricio llegó temprano del trabajo. Yo estaba en la sala viendo las noticias. Él pasó directo sin saludarme. Entró a la cocina donde Bárbara preparaba la cena y escuché voces elevadas. ¿Por qué no está lista la comida?, le gritó. Te dije que tenía una videoconferencia a las 7. Ahora tendré que comer cualquier cosa. Bárbara respondió con voz temblorosa, lo siento, amor. Gael necesitaba ayuda con la tarea y se me fue el tiempo. Siempre tienes excusas, respondió Mauricio con desprecio. ¿Para qué está tu padre aquí entonces? ¿No puede ayudar al niño con la tarea? Me levanté del sofá. Algo en su tono me molestó profundamente. Entré a la cocina y vi a Bárbara con los ojos rojos. Mauricio, le dije con calma, no le hables así a mi hija. Todos tenemos días complicados. Él me miró como si yo fuera un insecto molesto. Francisco, me dijo con esa sonrisa falsa, esto es entre mi esposa y yo. Tú no te metas. Y salió de la cocina dejando un silencio helado. Bárbara no me miró a los ojos. Solo siguió cocinando con las manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. Algo había cambiado. Algo oscuro había entrado en esa casa. Y yo no sabía que eso era solo el principio. ¿Has sentido alguna vez que algo está mal pero no puedes explicar exactamente qué es? Esa sensación de que el piso se mueve bajo tus pies pero todos actúan como si todo fuera normal. Cuéntame si me entiendes. Los días siguientes fueron raros. Mauricio empezó a hacer comentarios pequeños. Comentarios que parecían inocentes pero que dolían como agujas. Francisco, ¿no crees que ya es hora de que busques un pasatiempo? Estar todo el día en casa no es saludable. Oh, Francisco, la cuenta de luz subió mucho este mes. Tal vez podrías apagar las luces cuando no las uses. O mi favorito, Francisco, ¿cuánto tiempo más piensas quedarte con nosotros? Cada comentario era una gota de veneno. Y Bárbara no decía nada. Solo bajaba la mirada. Solo se mordía los labios. Mi nieto Gael era el único que me trataba igual. Seguía corriendo hacia mí cuando llegaba de la escuela. Seguía pidiéndome que le contara historias antes de dormir. Seguía diciéndome que yo era su héroe. Y por él, por ese niño de ojos brillantes y risa contagiosa, yo aguantaba todo. Una tarde Mauricio llegó con una carpeta de documentos. Me llamó a su oficina en el segundo piso. Era la primera vez que entraba ahí. Todo era blanco y negro. Frío. Sin vida. Siéntate, Francisco, me dijo señalando una silla frente a su escritorio. Él se sentó del otro lado como un juez. Necesito que firmes estos papeles. ¿Qué papeles?, pregunté tomando la carpeta. Son documentos legales sobre la casa, explicó con tono aburrido. Básicamente dicen que el dinero que diste fue un regalo, no un préstamo ni una inversión. Es solo para tener todo claro y evitar problemas legales en el futuro. Mi estómago se encogió. Algo no estaba bien. Pero Bárbara me dijo que esta casa era de todos, respondí tratando de mantener la calma. Que yo tendría mi espacio aquí siempre. Mauricio se rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. Francisco, seamos realistas. Tú diste $100,000. Nosotros pusimos 100,000 más el préstamo del banco de 150,000. Matemáticamente tú eres dueño de menos de un tercio. Pero como eres familia, te dejamos vivir aquí sin cobrarte renta.
Eso es bastante generoso, ¿no crees? Las palabras me golpearon como puñetazos. Quiero hablar con Bárbara, dije levantándome. Bárbara está de acuerdo conmigo, respondió Mauricio recostándose en su silla. Ella sabe que esto es lo mejor para la familia. Para Gael. Para todos. No firmé esos papeles ese día. Salí de la oficina con las piernas temblando y el corazón acelerado. Busqué a Bárbara. La encontré en el jardín regando las plantas. Hija, le dije tomando su mano, necesito que hablemos. Ella retiró su mano suavemente. No me miró a los ojos. Papá, Mauricio tiene razón. Es mejor tener todo en orden legalmente. No significa que no te queremos aquí. Solo es papeleo aburrido. Bárbara, yo vendí mi casa por ustedes. Lo di todo por estar con mi familia. Mi voz se quebró. Finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, lástima mezclada con vergüenza. Lo sé, papá. Y te lo agradecemos. Pero las cosas son así. Firma los papeles y todo estará bien. Te lo prometo. Pero esa promesa sonó hueca. Sonó falsa. Como todo lo demás en esa casa que alguna vez creí que sería mi hogar. Pasaron 2 semanas desde que Mauricio me mostró esos papeles. 2 semanas en las que el ambiente de la casa se volvió más tenso, más frío, más insoportable. Yo seguía sin firmar. Y eso lo enfurecía. Empezó a tratarme diferente. Ya no era educado. Ya no fingía. Los buenos días desaparecieron. Las sonrisas falsas también. Ahora solo había miradas de desprecio y silencios que pesaban como piedras. Una mañana bajé a desayunar como siempre. Gael ya estaba en la mesa comiendo cereal. Me sonrió con esa dulzura que solo los niños tienen. Buenos días, abuelo, me dijo con la boca llena. Buenos días, campeón, respondí revolviendo su cabello. Me serví café y me senté junto a él. Bárbara estaba de espaldas preparando el almuerzo de Gael para la escuela. No me saludó. Mauricio entró a la cocina con su traje gris y su maletín de cuero. Me miró de arriba abajo como si fuera basura. Francisco, dijo con voz cortante, necesitamos hablar sobre las reglas de la casa. ¿Reglas? Pregunté sintiendo que mi estómago se apretaba. Sí, reglas. Esto no puede seguir siendo un hotel donde llegas y haces lo que quieres. Se sirvió café sin mirarme. Primero, nada de usar la sala después de las 9 de la noche. Bárbara y yo necesitamos privacidad. Gael dejó de comer y nos miraba confundido. Segundo, continuó Mauricio, los fines de semana no quiero verte en la cocina antes de las 10 de la mañana. Esas son nuestras horas familiares. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Horas familiares? Mauricio, yo también soy familia. Soy el padre de Bárbara. Soy el abuelo de Gael. Él se rió con crueldad. Eres un invitado, Francisco. Un invitado que está abusando de nuestra hospitalidad. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Miré a Bárbara esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que le dijera a su marido que estaba siendo un monstruo. Pero ella solo siguió preparando el almuerzo con las manos temblorosas. Como si no estuviera escuchando. Como si no estuviera pasando nada. Papá tiene razón, mamá, dijo Gael con voz pequeña. El abuelo también es familia. Mauricio se giró hacia el niño con los ojos encendidos. Tú cállate y termina tu desayuno. Los niños no opinan de cosas de adultos. Gael bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Vi como una lágrima caía sobre su cereal. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Me levanté de la silla y me acerqué a Mauricio. Él era más alto que yo, más joven, más fuerte. Pero yo era un hombre que ya no tenía nada que perder. Escúchame bien, le dije mirándolo directo a los ojos. Puedes tratarme como quieras. Puedes humillarme. Puedes hacerme sentir que no valgo nada. Pero no le hables así a ese niño. Nunca más. Mauricio sonrió. Esa sonrisa torcida que aprendí a odiar. ¿O qué, viejo? ¿Qué vas a hacer? Se acercó más a mí hasta que nuestras caras casi se tocaban. Esta es mi casa. Mi familia. Y tú no eres nadie aquí. El silencio que siguió fue brutal. Bárbara finalmente habló, pero no para defenderme. Papá, por favor. No hagas esto más difícil. Mauricio solo quiere orden en la casa. La miré y ya no reconocí a mi hija. ¿Dónde estaba la niña que defendía a los débiles en la escuela?
¿Dónde estaba la mujer fuerte que su madre crió? Salí de la cocina sin decir nada más. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y las lágrimas finalmente salieron. ¿Has tenido que tragarte el orgullo para no perder a las personas que amas? ¿Has sentido que estás viviendo en una casa que ya no es tu hogar? Cuéntamelo porque sé que no soy el único que ha pasado por esto. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y todo empeoró. Mauricio dejó de ocultarlo. Me trataba como a un sirviente, como a un estorbo que había que tolerar. Francisco, saca la basura. Francisco, el jardín está hecho un desastre. Córtalo. Francisco, baja el volumen de la televisión. Estoy trabajando. Nunca un por favor. Nunca un gracias. Solo órdenes secas y miradas llenas de desprecio. Y Bárbara seguía callada. Cada vez más delgada. Cada vez más triste. Cada vez más apagada. La vi cambiar día a día. Ya no se reía. Ya no cantaba mientras cocinaba como hacía su madre. Ya no abrazaba a Gael con esa ternura de antes. Mauricio la había roto. Y ella lo permitía. Una noche escuché gritos. Eran casi las 11. Yo estaba en mi cuarto leyendo cuando los gritos atravesaron las paredes. Eres una inútil. No sirves para nada. Era la voz de Mauricio, llena de rabia, llena de veneno. Me levanté y salí al pasillo. Los gritos venían de su habitación en el segundo piso. Lo siento, lo siento. Era Bárbara llorando. Mañana lo arreglo. Te lo prometo. Tus promesas no valen nada. Igual que tú. Subí las escaleras sin pensarlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Toqué la puerta de su habitación. ¿Bárbara? ¿Estás bien? El silencio fue inmediato. Un silencio pesado, peligroso. La puerta se abrió de golpe. Mauricio estaba ahí con la camisa arrugada y los ojos inyectados de rabia. ¿Qué haces aquí, viejo metiche? Escuché gritos. Quiero saber si mi hija está bien. Tu hija está perfecta. Vete a tu cuarto y deja de meter tu nariz en lo que no te importa. Intenté ver detrás de él. Bárbara estaba sentada en la cama con la cara entre las manos. Hija, mírame, le dije con voz firme. ¿Estás bien? Ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados. Pero no había golpes. No había marcas. Solo destrucción por dentro. Estoy bien, papá. Solo fue una discusión. Vete a dormir. Oíste a tu hija, dijo Mauricio empujándome suavemente hacia atrás. Vete. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parado en el pasillo sintiendo la impotencia más grande de mi vida. Mi hija estaba siendo destruida por ese hombre y yo no podía hacer nada. Porque cada vez que intentaba ayudarla, ella lo defendía. Cada vez que intentaba hablar con ella, me decía que todo estaba bien. Cada vez que le ofrecía una salida, ella elegía quedarse. Regresé a mi cuarto con el alma destrozada. Esa noche no dormí. Solo pensaba en Marta. En cómo ella hubiera manejado esto. En cómo ella hubiera salvado a nuestra hija. Perdóname, amor, susurré en la oscuridad. No sé cómo ayudarla. A la mañana siguiente todo parecía normal. Bárbara preparó el desayuno como siempre. Mauricio se fue al trabajo con su sonrisa perfecta. Gael se fue a la escuela con su mochila. Pero nada era normal. Todo estaba podrido por dentro. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ese hombre destruía a mi familia. Llamé a mi hermano Alonso. Él siempre había sido mi consejero, mi apoyo, mi voz de razón. Alonso, necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada momento horrible. Alonso escuchó en silencio con los puños apretados sobre la mesa. Francisco, me dijo cuando terminé, ese hombre es peligroso. Y Bárbara está atrapada. Pero no podemos sacarla si ella no quiere salir. Entonces, ¿qué hago? Me quedo ahí viendo cómo la destruye. No, te sales de ahí. Te vienes a vivir conmigo mientras buscamos otra solución. No puedes seguir en esa casa. Te está matando por dentro. Sacudí la cabeza. No puedo irme. Si me voy, Gael se queda solo con ellos. Ese niño es lo único puro que queda en esa casa. Yo soy su protección.
Alonso suspiró. Entonces ten mucho cuidado, hermano, porque los hombres como Mauricio no tienen límites. Y cuando sientan que pierden el control, son capaces de cualquier cosa. No sabía en ese momento cuánta razón tenía mi hermano. Regresé a la casa esa tarde con un nudo en el estómago. Entré por la puerta principal y escuché voces en la cocina. Eran Mauricio y Bárbara. Estaban discutiendo otra vez. Me acerqué sin hacer ruido. No puedo más, decía Bárbara con voz cansada. Esto no está bien. La forma en que tratas a mi padre no está bien. Mi corazón dio un salto. Finalmente ella estaba defendiéndome. Tu padre es un aprovechado, respondió Mauricio con frialdad. Le dimos techo y comida y ahora se cree con derecho a opinar sobre nuestra vida. Él vendió su casa por nosotros. Nos dio $100,000. No es un aprovechado. Es mi padre. Hubo un silencio largo. ¿Sabes qué, Bárbara?, dijo Mauricio con una voz peligrosamente calmada. Creo que tu padre te está llenando la cabeza de ideas. Tal vez es hora de que se vaya. No puedes echarlo. Esta también es su casa. ¿Su casa? Mauricio se rió con crueldad. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Y si quiero echarlo mañana mismo, lo hago. Y no hay nada que tú o él puedan hacer al respecto. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero él puso dinero, dijo Bárbara con voz temblorosa. Un regalo. Él mismo lo dijo. No firmó nada. No tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Así que si quieres que se quede, más te vale controlarle la boca. Porque mi paciencia se está acabando. Entré a la cocina en ese momento. Los dos se giraron a verme. Bárbara tenía los ojos llenos de lágrimas. Mauricio tenía esa sonrisa de victoria. ¿Es verdad?, le pregunté a Bárbara. La casa solo está a su nombre. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese silencio tuve mi respuesta. Me habían engañado. Me habían usado. Me habían quitado todo. Y ahora estaba atrapado en una casa que nunca fue mía, con un hombre que me odiaba y una hija que ya no tenía el valor de defenderme. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Un infierno donde cada día me quitaban un pedazo de dignidad. Mauricio ya no se molestaba en fingir. Me trataba peor que a un extraño. Peor que a un empleado. Me trataba como a algo que ensuciaba su casa perfecta. Y lo peor de todo es que Bárbara lo permitía. Dejé de comer con ellos. Ya no bajaba a los desayunos familiares ni a las cenas. Me quedaba en mi cuarto la mayor parte del día. Era más fácil así. Era menos doloroso. Gael tocaba mi puerta todas las noches. Abuelo, ¿por qué ya no comes con nosotros? Estoy cansado, campeón. Pero ven, siéntate, cuéntame de tu día. Y el niño se sentaba en mi cama y me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Me contaba cosas que ya no le contaba a sus padres porque en esa casa ya nadie escuchaba a nadie. Abuelo, me dijo una noche con voz muy bajita, ¿mi papá es malo? La pregunta me partió el corazón. ¿Por qué preguntas eso, Gael? Porque hace llorar a mamá. Y te hace sentir triste. Los papás de mis amigos no hacen eso. Lo abracé fuerte. Ese niño de 8 años ya estaba viendo cosas que ningún niño debería ver. A veces los adultos se complican la vida solos, le dije besando su cabeza. Pero tú no te preocupes por eso. Tú solo sé un niño bueno. Estudia. Juega. Sé feliz. ¿Tú eres feliz, abuelo? No pude responderle. No quería mentirle. Pero tampoco quería cargarlo con mi tristeza. Soy feliz cuando estoy contigo, le dije finalmente. Y eso al menos era verdad. Una tarde Mauricio entró a mi cuarto sin tocar. Yo estaba sentado en la silla junto a la ventana leyendo el periódico. Necesito que me des $3,000, dijo sin saludar. Sin pedir permiso para entrar. Dejé el periódico y lo miré. Perdón. $3,000. La calefacción se descompuso y necesito repararla. Como tú también vives aquí, es justo que pagues tu parte. Sentí la rabia subiéndome por la garganta. Mauricio, yo puse $100,000 en esta casa. No tengo que pagar nada más. Él se acercó y se paró frente a mí, tan cerca que podía oler su colonia cara. Ese dinero ya se gastó, viejo. Y ahora vives aquí gratis. Así que o pagas tu parte de los gastos o empiezas a buscar otro lugar donde vivir.
Esta es mi casa también, dije levantándome de la silla. Yo tengo derecho a estar aquí. Mauricio se rió con esa risa que me helaba la sangre. ¿Tienes papeles que lo demuestren? ¿Tienes algún contrato? ¿Tu nombre está en la escritura? Hizo una pausa dramática. No, no tienes nada. Solo tienes mi buena voluntad. Y esa buena voluntad se está acabando muy rápido. Sacó unos papeles del bolsillo de su saco y los tiró sobre mi cama. Aquí está la cuenta del técnico. $3,000. Tienes hasta el viernes para pagarla. O empacas tus cosas. Y salió de mi cuarto dejando la puerta abierta como si yo no mereciera ni siquiera privacidad. Me senté en la cama con las piernas temblorosas. Tomé los papeles y los leí. Era real. La calefacción necesitaba reparación. $3,200. Pero yo sabía que no se trataba de la calefacción. Se trataba de romperme, de humillarme, de recordarme cada día que yo no era nada en esa casa. Miré mi cuenta bancaria esa noche. Me quedaban $17,000 de los $20,000 que había apartado. Había gastado $3,000 en mis medicinas, en ropa, en pequeñas cosas que necesitaba. Si le daba $3,000 a Mauricio, me quedarían $14,000. Y luego vendría otro gasto. Y otro. Y otro. Hasta dejarme sin nada. Decidí hablar con Bárbara. La encontré en el jardín podando las rosas. Era sábado por la tarde. Mauricio había salido con sus amigos a jugar golf. Hija, necesito hablar contigo. Ella dejó las tijeras y se quitó los guantes. Evitó mirarme a los ojos. Dime, papá. Mauricio quiere que pague $3,000 por la reparación de la calefacción. Lo sé, me lo dijo. Bárbara, yo puse $100,000 en esta casa. No es justo que ahora tenga que pagar gastos adicionales. Finalmente me miró. Y vi en sus ojos algo que me asustó, resignación. Papá, Mauricio tiene razón. Si vives aquí, debes contribuir con los gastos. Es lo justo. Lo justo. Sentí que mi voz temblaba de rabia. Lo justo es que me hayan quitado todo y ahora me expriman lo poco que me queda. Nadie te quitó nada. Tú decidiste ayudarnos. Porque me prometiste que esta casa era de todos. Que yo tendría un hogar. Que estaríamos juntos como familia. Bárbara se frotó la cara con las manos. Se veía cansada. Tan cansada. Las cosas cambiaron, papá. La vida no siempre es como la planeamos. Lo que cambió es que te casaste con un hombre que te está destruyendo. Y que está destruyéndome a mí también. Ella se puso tensa. No hables así de Mauricio. ¿Por qué lo defiendes? ¿No ves cómo te trata? ¿No ves cómo les hace daño a todos? Basta, gritó ella. Fue la primera vez que me gritaba en años. Basta de meterte en mi matrimonio. Basta de juzgar a mi esposo. Si no te gusta cómo son las cosas aquí, ya sabes dónde está la puerta. Sus palabras me golpearon como una roca en el pecho. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me vaya? Bárbara respiró profundo. Cuando habló, su voz era fría, distante. Quiero que dejes de causar problemas. Quiero paz en mi casa. Y si para tener paz necesito que te vayas, entonces sí, vete. Me quedé ahí parado sintiendo como mi corazón se hacía pedazos. Esta no era mi hija. Esta mujer que me miraba con ojos vacíos no era la niña que yo había criado. Esta era una desconocida con la cara de Bárbara. Tu madre estaría destruida si te viera así, le dije con voz rota. Ella se estremeció pero no respondió. Solo recogió sus guantes y sus tijeras y entró a la casa. Me quedé solo en el jardín mientras el sol se ponía. ¿Has perdido a alguien que amas no por la muerte sino por las decisiones que tomaron? ¿Has visto cómo alguien se convierte en una persona irreconocible? Cuéntame por qué duele tanto que necesito saber que otros entienden este dolor. Pagué los $3,000. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. No tenía a dónde ir. No tenía cómo empezar de nuevo a mis 68 años. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Empecé a guardar mis cosas importantes. Los documentos de la venta de mi casa. Las fotos de Marta. Las cartas que ella me había escrito años atrás. Las joyas que había sido de su madre. Las escondí en una caja bajo mi cama. Porque algo me decía que algún día iba a necesitar salir de ahí corriendo. Las semanas pasaron. Mauricio se volvía cada vez más agresivo. Ya no solo era con palabras.
Ahora empujaba cosas. Azotaba puertas. Golpeaba las paredes. Una noche lo escuché gritarle a Bárbara tan fuerte que Gael bajó corriendo a mi cuarto llorando. Abuelo, tengo miedo. Mi papá está muy enojado. Lo metí a mi cama y lo abracé mientras escuchábamos los gritos atravesar las paredes. Todo va a estar bien, campeón. Todo va a estar bien. Pero era mentira. Nada estaba bien. Y todo iba a empeorar. El domingo siguiente mi hermano Alonso vino a visitarme. Hacía 2 meses que no lo veía. Mauricio no le gustaba que viniera. Te ves terrible, Francisco, me dijo cuando entró a mi cuarto. Has perdido peso. Tienes ojeras. Estoy cansado, hermano. Muy cansado. Alonso cerró la puerta y se sentó en la silla frente a mí. Vengo a decirte algo importante. He estado investigando. Hablé con un abogado amigo mío. Se llama Tomás Reyes. Es bueno. Y le conté tu situación. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué dijo? Dijo que tienes derechos. Que el dinero que diste no fue un regalo. Fue una inversión. Y que aunque no hayas firmado papeles, hay formas de demostrarlo. Necesitaríamos los documentos de la venta de tu casa. Los recibos de la transferencia del dinero. Testigos. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. ¿De verdad crees que podría recuperar algo? No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Tomás quiere hablar contigo. ¿Puedes salir mañana? Sí, saldré. Esa noche no pude dormir. Por primera vez sentía que tal vez había una salida. Que tal vez no todo estaba perdido. Pero lo que no sabía es que al día siguiente todo explotaría. Que al día siguiente Mauricio cruzaría una línea que no tenía regreso. Que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. Al día siguiente fue lunes. Gael se había ido a la escuela. Bárbara había salido a hacer las compras. Mauricio trabajaba desde casa en su oficina. Yo estaba en la cocina preparándome un té cuando lo escuché bajar las escaleras. Entró a la cocina con el teléfono en la mano. Su cara estaba roja de rabia. ¿Hablaste con un abogado?, me preguntó con voz peligrosamente baja. Mi estómago se apretó. ¿Qué? No te hagas el tonto, viejo. Bárbara escuchó tu conversación con Alonso ayer. Me lo contó todo. Sentí la traición como un golpe en el estómago. Mi propia hija me había espiado. Mi propia hija me había delatado. Tengo derecho a hablar con quien yo quiera, respondí tratando de mantener la calma. Mauricio se acercó. Podía ver las venas de su cuello hinchadas. Óyeme bien, Francisco. No vas a hablar con ningún abogado. No vas a causar ningún problema. Vas a quedarte callado y quieto como el viejo inútil que eres. No puedes decirme qué hacer. No puedo. Se rió con maldad. Esta es mi casa. Y si quiero te echo ahora mismo a la calle. Sin nada. A ver cómo sobrevives. Algo dentro de mí explotó. 68 años aguantando. 68 años siendo el hombre bueno. El hombre paciente. Y ya no podía más. Esta casa se compró con mi dinero también. Yo tengo derechos aunque no te guste. No tienes nada, siseó Mauricio acercándose más. Eres nada. Aléjate de mí. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo? Y entonces pasó. Vi por la ventana de la cocina que Bárbara llegaba con las bolsas del supermercado. Vi que Mauricio agarró mi brazo con fuerza. Vi que yo intenté soltarme. Y vi que él me empujó. No fue un empujón fuerte, pero yo ya no tenía el equilibrio de antes. Mis rodillas ya no respondían como antes. Caí hacia atrás y mi cara golpeó contra la esquina de la mesa de la cocina. El dolor fue instantáneo. Sentí como algo se rompía en mi nariz. Sentí la sangre caliente bajar por mi cara. Mira lo que hiciste, idiota, dijo Mauricio con desprecio. Ahora Bárbara va a pensar que te golpeé. Me toqué la nariz y vi mi mano llena de sangre. El dolor era insoportable. Mauricio se agachó junto a mí. Si le dices a alguien lo que pasó, si hablas con ese abogado, te juro que vas a desear nunca haber nacido. ¿Entiendes? Asentí. No por miedo, sino porque el dolor no me dejaba hablar. Bárbara entró en ese momento por la puerta trasera. Ya llegué. ¿Alguien me ayuda con las bolsas? Mauricio se levantó, se acomodó la camisa y salió a ayudarla como si nada hubiera pasado.
Yo me quedé ahí en el suelo de la cocina con la nariz rota y el corazón destrozado. Y supe que todo había cambiado, que ya no había vuelta atrás. Me levanté del suelo con dificultad. La sangre seguía brotando de mi nariz. El dolor palpitaba en toda mi cara como un tambor enloquecido. Escuché las voces de Bárbara y Mauricio en la entrada. Hablaban normal, como si nada hubiera pasado, como si su padre no estuviera sangrando en la cocina. Tomé papel de cocina y lo presioné contra mi nariz. Todo me daba vueltas. Me apoyé en la encimera para no caer otra vez. «Papá». La voz de Bárbara sonó desde la puerta. «¿Qué pasó?». Levanté la mirada. Ella estaba ahí con una bolsa del supermercado en cada mano. Sus ojos se abrieron al ver mi cara. Mauricio apareció detrás de ella. Me miraba fijamente. Sus ojos me advertían. Me amenazaban. Me caí, dije con voz nasal por la sangre. Tropecé y golpeé la mesa. Bárbara dejó las bolsas y se acercó. «Dios mío, papá, tu nariz se ve muy mal. Necesitas ir al hospital». «No, estoy bien». «No estás bien. Está torcida. Creo que está rota». Mauricio intervino con voz preocupada. «Falsa, tan falsa. Bárbara tiene razón, Francisco. Deberías ir a urgencias. Yo puedo llevarte». Lo miré. Él me devolvió la mirada con esa sonrisa casi imperceptible. Disfrutaba esto. Disfrutaba verme sangrar. Disfrutaba verme humillado. «No quiero ir al hospital. Solo necesito limpiarme y descansar». «Pero papá». «He dicho que no», repetí con más firmeza de la que sentía. Bárbara se mordió el labio, pero no insistió. Me ayudó a llegar al baño del primer piso. Me senté en la tapa del inodoro mientras ella mojaba una toalla. «¿Cómo te caíste?», preguntó limpiando suavemente la sangre de mi cara. Podía decirle la verdad. Podía contarle que su marido me había empujado, que me había amenazado, que su perfecto esposo era un monstruo. Pero vi sus ojos. Esos ojos cansados que ya no tenían fuerza para pelear. Y supe que no me creería. O peor aún, me creería y no haría nada. Estaba sirviendo el té y tropecé con mi propio pie. Soy un viejo torpe. Ella no dijo nada. Solo siguió limpiando. Cuando terminó, mi cara estaba hinchada y morada. Mi nariz definitivamente estaba rota. Torcida hacia un lado. El dolor era constante y punzante. «Deberías acostarte», dijo Bárbara guardando la toalla sucia. «Te traeré hielo». «Gracias, hija». Subí a mi cuarto paso a paso. Cada movimiento me dolía. No solo la nariz. Todo el cuerpo me dolía del golpe. Me acosté en la cama y miré el techo. Las lágrimas empezaron a salir solas. No por el dolor físico, sino por todo lo demás. Por la traición. Por la humillación. Por darme cuenta de que estaba completamente solo en esa casa que había ayudado a comprar. Bárbara nunca trajo el hielo. Esa noche no pude dormir. El dolor no me dejaba. Pero más que el dolor físico era el miedo. Miedo de lo que Mauricio podría hacer la próxima vez. Miedo de hasta dónde podría llegar. Al día siguiente era domingo. El día de la cena familiar semanal. Mi hermano Alonso siempre venía. Era la única cosa que esperaba cada semana. Me miré en el espejo. Mi cara era un desastre. El ojo izquierdo estaba morado. La nariz hinchada y torcida. Los labios partidos. Parecía que me habían golpeado. Porque me habían golpeado. Pensé en no bajar. En quedarme en mi cuarto y evitar las miradas. Evitar las preguntas. Pero algo dentro de mí se rebeló. No. No me escondería. No me avergonzaría. Yo no había hecho nada malo. Así que a las 7 de la tarde bajé al comedor. La mesa estaba puesta. Gael jugaba con sus carritos en la sala. Bárbara terminaba de cocinar. Mauricio leía el periódico en el sillón. Cuando entré, todos se quedaron en silencio. Todos me miraron. Gael dejó caer uno de sus carritos. El ruido resonó en el silencio. «Abuelo, tu cara». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Alonso había llegado. Bárbara fue a abrir. Escuché la voz de mi hermano saludando. Escuché sus pasos acercándose al comedor. Y entonces me vio. Su cara cambió completamente. De la sonrisa al shock. Del shock a la rabia. ¿Qué pasó? Su voz era peligrosamente baja.
Me caí y respondí rápido. Fue un accidente. Alonso me miró fijamente. Conocía esa mirada. Era la mirada que decía que no me creía nada. ¿Te caíste?, repitió lentamente. Sí. Se giró hacia Bárbara. ¿Tú viste cómo se cayó? No. Llegué justo después. Papá estaba en la cocina con la nariz sangrando. ¿Y tú? Alonso miró a Mauricio. ¿Tú estabas en casa? Mauricio dejó el periódico con calma. Se levantó y se acercó con esa sonrisa perfecta. Sí, estaba aquí, pero estaba en mi oficina. Escuché un golpe y cuando bajé, Francisco ya estaba levantándose. Le ofrecí llevarlo al hospital, pero se negó. Alonso me miró otra vez. Luego miró a Mauricio. Luego a Bárbara. Nadie vio nada. Fue un accidente, Alonso, dije con firmeza. Déjalo así. No puedo dejarlo así cuando mi hermano aparece con la cara destrozada. Pues tendrás que hacerlo porque no hay nada más que decir. El silencio que siguió fue tenso, pesado, lleno de cosas no dichas. Finalmente nos sentamos a cenar. Pero nadie tenía hambre. Nadie hablaba. Hasta que Mauricio decidió romper el silencio. Se acomodó la corbata. Enderezó los hombros. Y sonrió. Saben, dijo con voz casual, creo que Francisco debería tener más cuidado. A su edad, una caída puede ser muy peligrosa. Bárbara asintió. Tiene razón. Papá, tal vez deberías usar bastón. O quedarte más en tu cuarto donde es más seguro. La miré incrédula. ¿Estaba sugiriendo que me encerrara? Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Gael, mi pequeño Gael de 8 años, habló con voz clara y firme. El abuelo no se cayó. Yo vi todo desde la escalera. Papá lo empujó. El mundo se detuvo. Mauricio se puso pálido. Luego rojo. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Bárbara miró a su hijo con horror. Alonso se levantó de la silla. Y yo sentí que finalmente alguien había dicho la verdad. El silencio después de las palabras de Gael fue ensordecedor. Nadie se movía. Nadie respiraba. Mauricio se levantó lentamente de la silla. Su cara había pasado del rojo al morado. Las venas de su cuello parecían a punto de explotar. Vete a tu cuarto. Ahora. Gael me miró con esos ojos grandes llenos de miedo, pero también llenos de valentía. De esa valentía que solo tienen los niños cuando saben que algo está mal. Pero es la verdad, papá. Tú lo empujaste y... He dicho que te vayas a tu cuarto. El grito de Mauricio hizo temblar los platos sobre la mesa. No le grites al niño, dijo Alonso poniéndose de pie. El niño solo está diciendo lo que vio. El niño está inventando cosas. Tiene mucha imaginación. Imaginación. Alonso señaló mi cara. ¿Esto es imaginación? Mi hermano tiene la nariz rota, el ojo morado. Y ahora resulta que tu hijo dice que tú lo empujaste. Mauricio dio un paso hacia Alonso. Cuidado con lo que insinúas. No estoy insinuando nada. Estoy diciendo lo que es obvio. Le pegaste a Francisco. Eso es mentira. Entonces explica la cara de mi hermano. Los dos hombres estaban cara a cara, listos para explotar, listos para llegar a los golpes. ¡Basta!, grité poniéndome de pie. El movimiento me mareó, pero me mantuve firme. ¡Basta ya! Alonso, siéntate. Francisco, no voy a. Siéntate, por favor. Mi hermano me miró con frustración, pero obedeció. Me giré hacia Gael. El niño estaba temblando junto a su silla. Gael, cariño, ve a tu cuarto. Los adultos necesitamos hablar. Pero abuelo, yo vi. Lo sé, campeón. Lo sé, pero ahora necesito que subas. Por favor. El niño miró a su madre buscando apoyo. Pero Bárbara tenía la vista clavada en el mantel. No miraba a nadie. Gael salió del comedor con los hombros caídos. Escuché sus pasos lentos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. Y entonces Alonso explotó. ¿Van a seguir con esta mentira? ¿Van a seguir fingiendo que Francisco se cayó cuando un niño de 8 años acaba de decir lo que realmente pasó? Mauricio se sentó otra vez. Se acomodó la corbata. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. Mi hijo tiene problemas para distinguir la realidad de la fantasía.
Su maestra nos lo ha dicho. Inventa historias. Mezcla las cosas. Qué conveniente, dijo Alonso con sarcasmo. Es la verdad. Pregúntale a Bárbara. Todos miramos a mi hija. Ella seguía sin levantar la vista del mantel. Sus manos temblaban sobre su regazo. Bárbara, dije con voz suave. Mírame, hija. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que no se permitía derramar. ¿Gael tiene problemas para distinguir la realidad de la fantasía?, preguntó Alonso. Ella abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. A veces se confunde. Era mentira. Lo supe de inmediato. Gael era el niño más honesto y claro que había conocido. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo Alonso levantándose otra vez. No puedo creer que estés protegiendo a este hombre mientras tu padre está ahí sentado con la cara destrozada. Basta, Alonso. Bárbara finalmente gritó. Basta de meter tu nariz en mi familia. Esto no es asunto tuyo. Sí es mi asunto cuando veo a mi hermano siendo maltratado. Cuando veo a mi sobrino siendo obligado a mentir. Mauricio se levantó otra vez. Esta vez su voz era peligrosamente calmada. Creo que es hora de que te vayas, Alonso. Esta es mi casa. Y no voy a tolerar que vengas a acusarme de cosas que no hice. Con gusto me voy. Pero Francisco viene conmigo. No, dije inmediatamente. No voy a ningún lado. Alonso me miró como si hubiera perdido la razón. Francisco, no puedes quedarte aquí. Este hombre te atacó. Te lastimó. ¿Qué va a pasar la próxima vez? No habrá próxima vez. ¿Cómo lo sabes? No lo sabía. Pero no podía irme. No podía dejar a Gael solo con ellos. Alonso, agradezco tu preocupación. De verdad. Pero esta es mi decisión. Me quedo. Mi hermano sacudió la cabeza con incredulidad. Esto está mal. Todo esto está muy mal. Me miró directamente a los ojos. Cuando estés listo para salir de aquí, cuando finalmente abras los ojos, llámame. Estaré esperando. Tomó su chaqueta y se fue. Escuché la puerta principal cerrarse con fuerza. Y entonces quedamos los tres. Mauricio, Bárbara y yo. Mauricio se acercó a mí. Se agachó hasta que su cara quedó a la altura de la mía. Escúchame muy bien, viejo. No sé qué le dijiste a tu hermano. No sé qué ideas le metiste en la cabeza a mi hijo. Pero esto se termina ahora. Su aliento olía a vino y a rabia. Si vuelves a hablar con abogados, si vuelves a causar problemas, si vuelves a poner a mi hijo en mi contra, te vas de esta casa. Y no importa que tengas 68 años. No importa que no tengas a dónde ir. Te vas a la calle como el perro que eres. Me quedé callado. No porque tuviera miedo, sino porque cada palabra que dijera solo empeoraría las cosas. Mauricio se enderezó y miró a Bárbara. Voy a hablar con Gael. Ese niño necesita aprender que mentir tiene consecuencias. Mauricio, por favor, dijo Bárbara con voz suplicante. Es solo un niño. Exactamente. Es un niño que necesita disciplina. Y voy a dársela ahora. Subió las escaleras. Escuché sus pasos fuertes en el segundo piso. Escuché la puerta de Gael abrirse. Y entonces escuché la voz de mi nieto. No, papá. Suéltame. Me levanté de la silla tan rápido que casi me caigo. ¿Qué le está haciendo? Bárbara me detuvo tomando mi brazo. Papá, no. Déjalo. Es su hijo. Tiene derecho a disciplinarlo. ¿Disciplinarlo? Lo está lastimando. No lo está lastimando. Solo le está hablando fuerte. Pero yo escuchaba los gritos de Gael. Escuchaba su llanto. Y algo dentro de mí se rompió. Me solté de Bárbara y corrí hacia las escaleras. Mi cuerpo protestó con cada paso, pero no me detuve. Llegué a la puerta del cuarto de Gael. Estaba entreabierta. Vi a Mauricio con la mano levantada. Vi a Gael acorralado contra la pared con los brazos protegiéndose la cara. Mauricio, grité empujando la puerta. Él se giró hacia mí con los ojos encendidos de furia. ¿Qué haces aquí? Aléjate del niño. Esto no es tu problema, viejo. Sal de aquí. No voy a salir. No voy a dejarte que le pegues. Mauricio bajó la mano. Se acercó a mí lentamente, peligrosamente. ¿Sabes cuál es tu problema, Francisco?
Que no sabes cuál es tu lugar. Crees que todavía tienes autoridad aquí. Crees que todavía importas. Estaba tan cerca que podía ver las venas rojas en sus ojos. Pero no importas. Eres nada. Y es hora de que lo entiendas. Y entonces me empujó otra vez. Esta vez más fuerte. Caí hacia atrás contra la pared del pasillo. Mi espalda golpeó duro. El aire salió de mis pulmones. ¡Papá! Gael gritó corriendo hacia mí. Mauricio lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás. Tú te quedas aquí. Y vas a aprender a no mentir sobre tu padre. Bárbara apareció en las escaleras. Vio la escena. Me vio en el suelo. Vio a su hijo llorando. Vio a su marido fuera de control. Y no hizo nada. Se quedó ahí parada. Congelada. Inútil. Me levanté con dificultad. Todo el cuerpo me dolía ahora. La nariz. La espalda. El orgullo. Está bien, Gael, le dije al niño tratando de sonar calmado. Está bien. Haz lo que tu papá te dice. Pero, abuelo. Está bien. Miré a Mauricio una última vez. Luego miré a Bárbara. ¿Esto es lo que querías? ¿Esta es la familia perfecta que estabas construyendo? Ninguno respondió. Bajé las escaleras despacio. Llegué a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Y finalmente, después de aguantar tanto, después de ser fuerte por tanto tiempo, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde la muerte de Marta. Lloré por todo lo perdido. Por todo lo roto. Por todo lo que nunca volvería a ser igual. ¿Has llegado a un punto donde ya no reconoces tu propia vida? ¿Donde te preguntas cómo llegaste ahí? Cuéntame, porque en ese momento yo ya no sabía quién era. Ya no sabía qué hacer. Esa noche saqué la caja de debajo de mi cama. La caja con todos mis documentos importantes. Miré los papeles de la venta de mi casa. Miré las transferencias bancarias. Miré las fotos de Marta. Y supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así. No podía dejar que me destruyeran completamente. Al día siguiente llamaría a Tomás, el abogado que Alonso había mencionado. Al día siguiente empezaría a luchar por lo que era mío. Al día siguiente todo cambiaría. Pero esa noche solo era un viejo roto en un cuarto que no era suyo, en una casa que ayudó a comprar, rodeado de una familia que ya no lo quería. La mañana siguiente llegó con una luz gris que se filtraba por las cortinas de mi cuarto. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Gael llorando, veía la mano de Mauricio levantada, veía los ojos vacíos de Bárbara mirándome sin hacer nada. El dolor en mi nariz era constante, pero ya ni siquiera lo sentía. Había un dolor más profundo que ocupaba todo mi ser, un dolor que no venía del cuerpo sino del alma destrozada de saber que mi propia hija me había abandonado cuando más la necesitaba. Me levanté de la cama con movimientos lentos. Mi espalda protestaba por el golpe contra la pared. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, adolorido, recordándome que ya no era el hombre joven que alguna vez fui. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. El ojo morado había empeorado durante la noche, la nariz seguía torcida e hinchada, y había una tristeza en mi mirada que nunca antes había visto. Era la mirada de un hombre derrotado, de alguien que había perdido todo lo que le importaba en la vida. Saqué mi teléfono celular del cajón donde lo guardaba y busqué el papel donde Alonso había anotado el número del abogado Tomás Reyes. Mis manos temblaban mientras marcaba. Cada número que presionaba se sentía como un acto de traición hacia Bárbara, pero al mismo tiempo era un acto de supervivencia. No podía seguir viviendo así, esperando el próximo empujón, la próxima humillación, el próximo momento en que Mauricio decidiera que ya no me quería en su casa. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina y profesional contestara. Me presenté con voz temblorosa y le expliqué que era el hermano de Alonso, que necesitaba asesoría legal sobre una situación familiar complicada. Tomás fue amable y directo, me preguntó si podía verlo esa misma tarde en su oficina. Acepté sin dudarlo. Me dio la dirección y quedamos a las 3 de la tarde. Cuando colgué el teléfono sentí una mezcla extraña de esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez había una salida, de que tal vez no todo estaba perdido. Miedo de lo que pasaría cuando Mauricio se enterara, porque sabía que de alguna forma se enteraría. Pasé la mañana encerrado en mi cuarto organizando todos los documentos que tenía. Los papeles de la venta de mi casa estaban amarillentos pero legibles. Ahí estaba todo, el precio de venta, la fecha, el comprador. También encontré los recibos de cuando le di el dinero a Bárbara,
aunque no eran recibos oficiales sino solo anotaciones que yo había hecho en mi libreta personal. Había transferencias bancarias que mostraban el movimiento del dinero, había correos electrónicos donde Bárbara me hablaba de la casa nueva y de cómo seríamos tan felices viviendo todos juntos. Cada papel era una evidencia de la promesa rota, de la traición que había sufrido. A las 2 de la tarde salí de mi cuarto y bajé las escaleras tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Mauricio estaba en su oficina trabajando, podía escuchar su voz hablando por teléfono con alguien sobre cifras y proyecciones. Bárbara estaba en el jardín podando las plantas como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera sido una pesadilla. Gael estaba en la escuela, gracias a Dios. No quería que el niño me viera salir, no quería que hiciera preguntas que no podía responder en ese momento. Salí por la puerta principal con mi carpeta de documentos bajo el brazo. El sol de la tarde me cegó por un momento y tuve que detenerme en el porche para que mis ojos se acostumbraran a la luz. Caminé hasta la parada del autobús que estaba a 2 cuadras. No había tomado el autobús en años pero ya no tenía coche, lo había vendido junto con todo lo demás cuando decidí mudarme con Bárbara y Mauricio. Cada decisión que había tomado en los últimos años me parecía ahora una cadena que me ataba a mi propia destrucción. El viaje en autobús duró 40 minutos. Me senté junto a la ventana y vi pasar la ciudad mientras pensaba en todo lo que había perdido. Mi casa donde Marta y yo habíamos sido felices durante tantos años. Mi independencia. Mi dignidad. Mi relación con mi hija. Todo se había desmoronado tan rápido que apenas podía creer que solo habían pasado 2 años desde que tomé esa decisión de vender mi casa. 2 años que se sentían como una vida entera de sufrimiento. La oficina del abogado Tomás Reyes estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Subí al 5º piso en un elevador que olía a limpiador de pisos y a café viejo. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional y me pidió que esperara unos minutos. Me senté en una silla de cuero negro y traté de calmar mis nervios. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados que mostraban las credenciales del abogado. Eso me tranquilizó un poco. Necesitaba a alguien competente, alguien que supiera cómo ayudarme. Tomás Reyes resultó ser un hombre de unos 50 años con cabello gris en las sienes y ojos inteligentes que me estudiaron cuidadosamente cuando entré a su oficina. Me dio la mano con firmeza y me invitó a sentarme frente a su escritorio. Cuando vio mi cara, mi nariz rota y mi ojo morado, frunció el ceño pero no hizo comentarios. Simplemente esperó a que yo empezara a hablar. Le conté todo. Desde el principio. Desde la muerte de Marta hasta la propuesta de Bárbara de comprar una casa juntos. Le expliqué cómo vendí mi casa y di $100,000 creyendo que esa casa nueva sería de todos, que tendría un hogar permanente con mi familia. Le mostré todos los documentos que había traído, cada papel que demostraba que ese dinero no había sido un regalo sino una inversión en lo que se suponía sería nuestro hogar familiar. Le conté sobre las humillaciones de Mauricio, sobre cómo el ambiente se había vuelto tóxico, sobre los empujones y la violencia que había escalado hasta llegar a tener la nariz rota. Tomás escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Me dijo que mi caso era complicado pero no imposible. El hecho de que no hubiera firmado ningún documento donde dijera explícitamente que el dinero era un regalo jugaba a mi favor. Las transferencias bancarias y los correos electrónicos donde Bárbara hablaba de vivir juntos como familia también eran evidencia importante. Sin embargo, me advirtió que los procesos legales son lentos y costosos, que podría tomar meses o incluso años resolver esto, y que necesitaba estar preparado para que la relación con mi hija se deteriorara aún más. Le pregunté qué opciones tenía realmente. Tomás fue honesto conmigo de una manera que aprecié. Me explicó que podíamos intentar demostrar que el dinero que di fue un préstamo familiar o una inversión con la expectativa de tener derechos sobre la propiedad. También podíamos argumentar abuso financiero considerando mi edad y la manipulación emocional que había sufrido. Pero todo esto requería evidencia sólida, testigos dispuestos a declarar, y sobre todo requería que yo estuviera dispuesto a enfrentarme legalmente a mi propia hija. Esa última parte me golpeó como un puñetazo en el estómago. Enfrentarme legalmente a Bárbara significaba aceptar que la familia que yo conocía ya no existía, que no había vuelta atrás, que las cosas nunca volverían a ser como antes. Significaba elegir entre mi dignidad y mi hija, entre recuperar algo de lo que había perdido o seguir siendo pisoteado hasta que no quedara nada de mí. Tomás debe haber visto la lucha interna en mi cara porque su voz se suavizó cuando me dijo que no tenía que tomar una decisión en ese momento, que podía pensarlo unos días, que esto era algo muy personal y doloroso.
Me entregó su tarjeta y me dijo que cuando estuviera listo, cuando hubiera tomado la decisión final, lo llamara y empezaríamos con los trámites necesarios. También me sugirió que considerara mudarme a otro lugar mientras durara el proceso legal, que quedarme en esa casa con Mauricio era peligroso especialmente después de los incidentes de violencia física que ya había sufrido. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas. El sol ya estaba bajando cuando caminé hacia la parada del autobús. La ciudad se veía diferente desde esta nueva perspectiva, como si todo hubiera cambiado, aunque en realidad era yo quien había cambiado por dentro. Por primera vez en meses sentía que tal vez había una salida, que tal vez no tenía que resignarme a vivir el resto de mis días siendo humillado y maltratado. Pero también sentía un dolor profundo porque esa salida significaba perder definitivamente a Bárbara, significaba aceptar que mi hija había elegido a Mauricio sobre mí, que la familia con la que soñé cuando vendí mi casa nunca existió realmente. Cuando regresé a la casa esa tarde, el sol ya se había ocultado completamente y las sombras largas de los árboles del jardín cubrían la entrada principal. Entré silenciosamente, esperando poder subir a mi cuarto sin ser visto, sin tener que dar explicaciones sobre dónde había estado durante las últimas horas. Pero esa esperanza se desvaneció en el momento en que cerré la puerta y vi a Mauricio esperándome en el recibidor con los brazos cruzados y esa expresión de satisfacción cruel que había aprendido a reconocer como señal de que sabía algo que yo no quería que supiera. Me preguntó con voz aparentemente casual dónde había estado, como si realmente le importara mi bienestar o mis actividades. Le respondí con la misma falsedad que él usaba conmigo, diciéndole que había salido a caminar, que necesitaba aire fresco después de todo lo que había pasado. Mauricio se rió con esa risa seca y sin humor que me helaba la sangre. Me dijo que dejara de mentir porque Bárbara había visto desde la ventana cuando subí al autobús con una carpeta bajo el brazo, y que ambos sabían perfectamente que no había ido a dar ningún paseo. La confrontación que siguió fue brutal en su frialdad. Mauricio no gritó, no se alteró, simplemente me informó con voz calculada que si había ido a ver a un abogado como sospechaba, eso era considerado un acto de traición hacia la familia. Me dijo que él y Bárbara me habían abierto las puertas de su casa, me habían dado techo y comida cuando yo no tenía nada, y que ahora yo les pagaba intentando causarles problemas legales. La forma en que distorsionaba la realidad era casi artística, como si genuinamente creyera su propia versión de los hechos donde yo era el villano desagradecido y ellos eran los benefactores generosos. Le respondí con toda la dignidad que me quedaba que yo había puesto $100,000 en esa casa, que había vendido mi hogar creyendo que construiríamos algo juntos como familia, que no era un mantenido ni un aprovechado. Mauricio me interrumpió para recordarme una vez más que no tenía ningún documento que probara mis derechos sobre la propiedad, que todo estaba a su nombre, y que legalmente yo no era más que un invitado que había sobrepasado su bienvenida. Sus palabras eran como cuchillos afilados diseñados específicamente para encontrar las partes más vulnerables de mi alma y enterrarse profundamente en ellas. Fue entonces cuando apareció Bárbara desde la cocina. Había estado escuchando toda la conversación evidentemente, y cuando habló su voz sonaba cansada pero también decidida. Me dijo que tal vez era mejor que empezara a buscar otro lugar donde vivir, que la situación se había vuelto insostenible para todos, que ella y Mauricio necesitaban su espacio como pareja, que Gael estaba confundido y estresado por todo lo que estaba pasando. Cada palabra que salía de su boca era una traición más profunda que la anterior, pero lo que más me dolió fue la forma en que evitaba mirarme a los ojos mientras hablaba, como si no pudiera enfrentar lo que estaba haciendo. Intenté razonar con ella recordándole que era su padre, que habíamos sido una familia cercana antes de que Mauricio envenenara todo, que su madre Marta se estaría revolviendo en su tumba si supiera cómo me estaban tratando. Bárbara finalmente me miró y vi en sus ojos algo que no había visto antes, una mezcla de culpa y resentimiento que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella sabía perfectamente lo que estaba pasando, sabía que su marido era un abusador, sabía que me estaban despojando de todo, pero había elegido el camino más fácil de simplemente seguir adelante ignorando el daño que causaban. Mauricio entonces jugó su carta final. Me informó que me daba exactamente un mes para encontrar otro lugar y mudarme. 30 días para desaparecer de sus vidas. Si al final de ese mes yo seguía ahí, él personalmente se encargaría de echarme a la calle, y no le importaba si tenía que llamar a la policía o usar cualquier otro método necesario. La amenaza era clara y directa, sin espacio para negociación o discusión. Bárbara no dijo nada en mi defensa, simplemente se quedó ahí parada con los brazos cruzados apoyando implícitamente cada palabra de su marido. Subí a mi cuarto con las piernas temblorosas y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Me senté en la cama y por primera vez en todos estos meses de sufrimiento, sentí algo diferente a la tristeza y la desesperación. Sentí rabia.
Una rabia profunda y ardiente que había estado acumulándose bajo capas de dolor y resignación. Rabia contra Mauricio por ser el monstruo manipulador que era. Rabia contra Bárbara por ser tan débil y permitir que su marido destruyera a su propia familia. Pero también rabia contra mí mismo por haber sido tan ingenuo, por haber confiado ciegamente, por haber entregado todo sin protegerme de ninguna manera. Esa noche, mientras la casa dormía, saqué nuevamente la caja con los documentos y las fotos de Marta. Miré el rostro sonriente de mi esposa en aquellas fotografías tomadas años atrás cuando éramos jóvenes y llenos de esperanza. Le hablé en susurros como si ella pudiera escucharme desde donde quiera que estuviera. Le pedí perdón por no haber sabido proteger a nuestra hija, por no haberle enseñado a ser más fuerte, por no haber visto las señales de peligro cuando Bárbara empezó a salir con Mauricio. Le prometí que no me dejaría destruir completamente, que encontraría la manera de salir de esto con algo de dignidad intacta. A la mañana siguiente llamé a mi hermano Alonso y le conté todo lo que había pasado. Le hablé de mi visita al abogado Tomás, de la confrontación con Mauricio y Bárbara, del ultimátum de 30 días para abandonar la casa. Alonso inmediatamente me ofreció su casa, me dijo que podía quedarme con él el tiempo que fuera necesario, que no tenía que estar solo en esto. Su generosidad me hizo llorar porque me recordó que todavía había personas en el mundo que me querían sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pero antes de aceptar su oferta, antes de empacar mis cosas y salir de esa casa que ayudé a comprar, necesitaba hacer algo más. Necesitaba una última conversación con alguien que todavía no había perdido completamente, alguien que me daba esperanza de que no todo estaba podrido en esta familia. Necesitaba hablar con Gael, mi nieto, ese niño valiente que había dicho la verdad cuando todos los adultos estaban mintiendo. Necesitaba asegurarme de que él supiera que su abuelo lo amaba, que nada de esto era su culpa, y que algún día cuando fuera mayor entendería por qué las cosas tuvieron que ser así. Esperé hasta el sábado por la tarde cuando Mauricio salió a jugar golf con sus socios de negocios, una de esas actividades que él consideraba esenciales para mantener su imagen de hombre exitoso y bien conectado. Bárbara había ido al supermercado dejando a Gael solo en casa viendo sus dibujos animados en la televisión de la sala. Bajé las escaleras con cuidado, cada paso medido para no hacer ruido innecesario, aunque sabía que el niño no representaba ninguna amenaza sino todo lo contrario. Era el único en esta casa que todavía me miraba con ojos llenos de amor y respeto genuinos. Gael levantó la vista cuando entré a la sala y su cara se iluminó con esa sonrisa pura que solo los niños pueden dar. Me senté a su lado en el sofá y él inmediatamente se acurrucó contra mí como solía hacer cuando era más pequeño, cuando las cosas en esta casa todavía no se habían podrido completamente. Le pasé el brazo por los hombros y sentí como mi corazón se partía al pensar que estos momentos estaban contados, que pronto no podría verlo crecer, no podría estar ahí para sus partidos de fútbol o sus presentaciones escolares. Le expliqué con palabras cuidadosamente elegidas que pronto el abuelo tendría que irse a vivir a otro lugar, que las cosas entre los adultos se habían complicado de maneras que él no necesitaba entender todavía. Gael me miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de su madre cuando era niña, antes de que la vida la convirtiera en esta mujer asustada y sometida que ya no reconocía. Me preguntó con voz temblorosa si era por su culpa, si era porque él había dicho la verdad sobre lo que vio cuando su padre me empujó, y tuve que contener las lágrimas mientras le aseguraba que él no había hecho nada malo, que decir la verdad nunca es un error aunque a veces tenga consecuencias difíciles. Le hablé sobre la importancia de ser valiente, de mantenerse firme en lo que sabe que es correcto incluso cuando todos los demás estén mintiendo o mirando hacia otro lado. Le dije que su abuela Marta, que él apenas recordaba porque era muy pequeño cuando ella murió, había sido la mujer más valiente que conocí, y que ese mismo valor corría por sus venas. Le prometí que aunque no viviéramos en la misma casa, yo siempre sería su abuelo, siempre lo amaría, y que cuando fuera mayor y pudiera tomar sus propias decisiones, las puertas de mi vida siempre estarían abiertas para él. Gael lloró en silencio contra mi pecho y yo también lloré, sin importarme ya si alguien nos veía o si Mauricio llegaba en ese momento y me acusaba de manipular al niño. Estas eran las últimas semanas que pasaría en esta casa, y necesitaba que mi nieto supiera cuánto lo amaba, cuánto había intentado protegerlo, cuánto me dolía tener que dejarlo en este ambiente tóxico pero sin tener el poder legal para sacarlo de ahí. Le di un sobre que había preparado la noche anterior, dentro había una carta escrita a mano para que la leyera cuando fuera mayor, cuando pudiera entender las complejidades de lo que había pasado aquí, junto con algunas fotos de él con su abuela Marta de cuando era bebé. Los días siguientes pasé la mayor parte del tiempo en mi cuarto organizando mis pertenencias, decidiendo qué llevarme y qué dejar atrás. No tenía mucho realmente, la mayoría de mis cosas se habían quedado cuando vendí mi casa, y lo poco que había traído conmigo cabía en 3 maletas y algunas cajas.
Llamé a Tomás el abogado y le informé de mi decisión de proceder con el caso legal. Me explicó que necesitaríamos presentar una demanda civil reclamando el retorno de mi inversión en la propiedad, que el proceso sería largo y complicado, pero que con la evidencia que teníamos había posibilidades razonables de recuperar al menos parte del dinero. Tomás también me ayudó a redactar una carta formal dirigida a Mauricio y Bárbara donde establecía claramente mi reclamo financiero y les daba la oportunidad de resolver el asunto de manera amistosa antes de proceder con acciones legales más severas. La carta detallaba cada peso que había invertido en la casa, las promesas que me habían hecho, y la expectativa razonable de que ese dinero me garantizaba derechos sobre la propiedad o al menos debía ser devuelto si ya no era bienvenido en el hogar. Sabía que esta carta iba a desatar una tormenta, pero ya había cruzado el punto de no retorno. Cuando Mauricio recibió la carta entregada por un mensajero legal, su reacción fue exactamente la que esperaba. Subió furioso a mi cuarto sin siquiera tocar la puerta, con el papel arrugado en su mano y la cara roja de ira contenida. Me gritó que era un viejo malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí yo les pagaba con amenazas legales, que esto era una traición imperdonable a la familia. Le respondí con calma que la única traición había sido cuando ellos pusieron la casa solo a nombre de Mauricio a pesar de que yo había contribuido significativamente a su compra, cuando me prometieron un hogar y luego me trataron como un invasor indeseado. Bárbara llegó corriendo al escuchar los gritos y por un momento pensé que finalmente iba a defenderme, que iba a recordar quién era yo y todo lo que habíamos compartido. Pero en lugar de eso se puso del lado de su marido como siempre, me acusó de querer destruir su matrimonio y su estabilidad financiera, me dijo que era un egoísta que solo pensaba en mí mismo sin considerar cómo esto afectaba a su familia. La ironía de sus palabras era tan dolorosa que casi me hizo reír. Ella hablaba de egoísmo cuando habían tomado cada centavo que tenía y luego me habían expulsado cuando ya no fui útil. Mauricio entonces reveló algo que me heló la sangre. Me dijo que había hablado con su propio abogado, que habían investigado mi situación legal, y que según su asesor yo no tenía ninguna posibilidad real de ganar en corte porque no existía ningún documento firmado que respaldara mis reclamos. Me informó con satisfacción cruel que podía gastarme mis últimos ahorros en abogados si quería, pero que al final solo terminaría en la ruina total mientras ellos conservaban todo. Su confianza era apabullante y por un momento me hizo dudar, pero luego recordé las palabras de Tomás sobre cómo la justicia no siempre dependía solo de papeles firmados, sobre cómo la evidencia circunstancial y el contexto familiar también tenían peso legal. La tensión en la casa después de ese enfrentamiento se volvió absolutamente insostenible. Mauricio y Bárbara dejaron de fingir cualquier tipo de cortesía conmigo. No me hablaban a menos que fuera estrictamente necesario. Cuando coincidíamos en la cocina o en los pasillos, ellos simplemente me ignoraban como si yo fuera invisible. Gael estaba confundido y triste. Yo podía verlo en sus ojos cada vez que me miraba desde lejos sin atreverse a acercarse porque sus padres se lo habían prohibido explícitamente. El niño había sido castigado severamente por haberme dado ese abrazo y haber aceptado mi carta, y ahora tenía miedo de las consecuencias si volvía a demostrar afecto hacia su abuelo. Mientras tanto, yo seguía adelante con los preparativos legales. Tomás había logrado conseguir copias de correos electrónicos antiguos entre Bárbara y yo donde ella hablaba específicamente de cómo la casa sería nuestro hogar familiar, donde mencionaba que yo tendría mi espacio permanente ahí, donde agradecía mi generosidad y prometía que nunca me arrepentiría de esta decisión. También teníamos las declaraciones que mi hermano Alonso estaba dispuesto a dar sobre las conversaciones que había escuchado, sobre las promesas que le habían hecho a su hermano. Era evidencia circunstancial, pero era algo. 2 semanas antes de que se cumpliera el plazo de 30 días que Mauricio me había dado para irme, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Tomás y su voz sonaba extrañamente animada. Me dijo que había descubierto algo importante mientras investigaba los documentos de la propiedad. Al parecer, cuando Marta mi esposa había muerto, ella había dejado un testamento que yo había olvidado por completo en medio del dolor de su pérdida. Ese testamento, que había sido archivado debidamente pero que nunca se había ejecutado completamente porque yo no presté atención a los detalles legales en ese momento tan difícil, contenía algo crucial que nadie había notado hasta ahora. Marta había dejado específicamente una cláusula protegiendo cualquier dinero o propiedad que yo pudiera invertir en el futuro para el beneficio de nuestra familia, estableciendo que tales inversiones debían ser tratadas como fideicomisos familiares con derechos inalienables para mí y para nuestros descendientes directos, específicamente nombrando a Bárbara pero también a cualquier nieto que pudiéramos tener. La cláusula era compleja y había sido redactada por el abogado de Marta años atrás cuando ella todavía estaba saludable, aparentemente preocupada por protegerme de posibles abusos financieros en mi vejez.
Mi esposa había sido más sabia y previsora de lo que yo jamás imaginé. El descubrimiento del testamento de Marta cambió todo el panorama legal de mi situación de una manera que ni siquiera Mauricio, con toda su arrogancia, había anticipado. Tomás me explicó que esa cláusula específica convertía mi inversión de $100,000 en algo mucho más que un simple regalo o préstamo familiar, la transformaba en un fideicomiso protegido legalmente que establecía derechos irrevocables tanto para mí como para Gael, mi nieto. Mauricio y Bárbara no podían simplemente quedarse con ese dinero y expulsarme de la casa porque legalmente mi esposa había previsto exactamente esta situación y había tomado medidas para protegerme. La reunión que Tomás organizó con el abogado de Mauricio fue tensa desde el primer momento. Nos encontramos en una sala de conferencias neutral en el edificio donde Tomás tenía su oficina. Mauricio llegó vestido con su mejor traje como si esto fuera una negociación de negocios donde él tenía todo el poder. Pero su expresión de confianza empezó a desmoronarse cuando Tomás presentó el testamento de Marta y explicó las implicaciones legales de esa cláusula que ninguno de nosotros había recordado hasta ahora. El abogado de Mauricio, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión seria, leyó cuidadosamente los documentos y luego tuvo una conversación en voz baja con su cliente donde pude ver cómo la cara de Mauricio pasaba de la arrogancia a la preocupación. Tomás fue implacable en su presentación del caso. No solo teníamos el testamento de Marta que protegía mi inversión, sino también toda la evidencia circunstancial de los correos electrónicos, las transferencias bancarias, y los testimonios de testigos que establecían claramente que yo había sido engañado con falsas promesas de un hogar permanente. Más importante aún, el testamento establecía que cualquier disputa sobre estos fondos debía resolverse priorizando el bienestar del menor involucrado, en este caso Gael, quien tenía derechos directos sobre ese fideicomiso como descendiente nombrado específicamente en el documento de su abuela. La negociación que siguió fue larga y complicada. El abogado de Mauricio intentó argumentar varias defensas legales, pero cada una se desmoronaba frente a la solidez del testamento de Marta. Finalmente, después de casi 4 horas de discusiones tensas, llegamos a un acuerdo. Mauricio y Bárbara me devolverían los $100,000 que había invertido en la casa más un interés del 5% anual calculado desde el momento de la transacción original. Adicionalmente, establecerían un fondo educativo para Gael de $50,000 que estaría protegido legalmente y que yo podría supervisar como fideicomisario hasta que el niño cumpliera 18 años. 2 años después de aquella noche terrible del domingo, cuando llegué con la nariz rota y todos me miraron en silencio, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente del que imaginé. Con el dinero recuperado más los intereses compré una casa pequeña pero acogedora en un pueblo tranquilo a 2 horas de la ciudad, un lugar con jardín donde pude plantar las mismas rosas que Marta cultivaba en nuestra antigua casa. La propiedad no era lujosa como la casa donde había vivido con Bárbara y Mauricio, pero era mía, completamente mía, sin amenazas ni humillaciones, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar explotar la ira de nadie. Gael venía a visitarme cada 2 fines de semana según establecía el acuerdo legal que habíamos firmado, donde yo tenía derechos de visita como abuelo y como fideicomisario de su fondo educativo. El niño había crecido mucho en esos 2 años, ahora tenía 10 años y era más consciente de las dinámicas complejas que habían destruido a nuestra familia. Me contaba en susurros durante nuestros paseos por el jardín que sus padres se habían divorciado 6 meses atrás, que Mauricio había tenido que vender la casa grande porque ya no podía pagar la hipoteca solo, que Bárbara trabajaba ahora en una tienda porque necesitaba mantenerse a sí misma y a su hijo. No sentía satisfacción al escuchar sobre sus desgracias. No había venganza en mi corazón, solo una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido diferente si hubieran elegido el amor sobre la codicia, la familia sobre el orgullo. Bárbara me había llamado una vez, varios meses después de que me mudé, su voz temblaba al teléfono mientras trataba de explicar que estaba arrepentida, que había sido débil, que Mauricio la había manipulado de formas que solo ahora empezaba a entender. Le dije que la perdonaba porque era mi hija y siempre lo sería, pero que la confianza que habíamos tenido estaba rota de maneras que tal vez nunca se repararían completamente. Ahora en las tardes tranquilas cuando el sol se pone detrás de las montañas que rodean mi pequeña casa, me siento en el porche con una taza de café y pienso en todo lo que pasó. Pienso en Marta y en cómo su amor y previsión me salvaron incluso después de su muerte. Pienso en Gael y en el hombre bueno y fuerte que sé que será porque aprendió desde pequeño que la verdad siempre importa más que la conveniencia. Pienso en Bárbara y rezo porque algún día encuentre la fortaleza que perdió en algún momento de su vida. A veces proteger tu dignidad y tu futuro significa tener que soltar a las personas que amas, significa tener que elegir tu propia supervivencia sobre la ilusión de una familia que ya no existe. Aprendí que el amor verdadero no exige que te destruyas para mantener la paz, que la familia real te protege en lugar de aprovecharse de ti,
que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo por derecho. La verdad siempre sale a la luz eventualmente, y la justicia aunque lenta a veces llega para quienes tienen el valor de pelear por ella. ¿Has tenido que soltar a alguien que amabas para salvarte a ti mismo? ¿Has descubierto fortaleza en lugares donde pensabas que solo quedaba debilidad? Cuéntame tu historia porque todos tenemos batallas que pelear, y saber que no estamos solos en esto hace la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Mi nombre es Francisco Salas, tengo 70 años ahora, y esta es la historia de cómo perdí una familia pero me encontré a mí mismo.